Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es una expresión de María Magdalena hoy en el Evangelio. Una expresión que es muy sugestiva porque nos hace pensar en qué estaba esperando María Magdalena encontrar en el sepulcro. Porque nos hace pensar si cabe en nuestra cabeza que las promesas del Señor, por más maravillosas e incluso inauditas que nos parezcan, se van a realizar o si solamente creemos que es un hermoso cuento. Nos hace pensar si tal vez nosotros también quisiéramos que el Señor permaneciera en el sepulcro para poder hallarle, para poder encontrarle a nuestro amaño, para poder incluso manipularle, porque realmente un Dios que no está en el sepulcro, un Señor vivo, más allá de las vendas y más allá de la piedra que tapa la entrada, es un Señor incontrolable, es el inaferrable, el absolutamente otro, dueño de la historia, capaz de mostrarnos el destino de nuestros días. Pues bien, eso es lo que supone la resurrección. Eso es lo que nos manifiesta la gloriosa libertad de los hijos de Dios ganada por el Cordero degollado, pero que está de pie, el Cordero que vive. Pidámosle al Espíritu Santo que nos permita entrar en la riqueza de este tiempo pascual con una visión de novedad que solo Él puede y sabe dar. Ven, Espíritu Santo, tú, el que levanta a Cristo Jesús de entre los muertos, actúa en nosotros. Vivifícanos. Permítenos encontrar la realidad de nuestra historia y de nuestra vida a la luz de los acontecimientos de la Pascua que aquí en la Escritura se encuentran. Lo pedimos a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Detengámonos ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versículos del 1 al 10. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy de madrugada, María acude al sepulcro. Su ánimo es embalsamar un cuerpo. Ella necesita un cuerpo para embalsamar. El problema es que al llegar al sepulcro y encontrarlo vacío, ya no hay cuerpo. Ya no encuentra dónde depositar toda la fuerza del duelo, del sufrimiento, de la desazón y de la impotencia con la que había pasado la noche. Seguramente no durmió, solamente esperando a que pasara la ley del sábado para poder dirigirse entonces hasta el sepulcro y hacer lo que habitualmente en la cultura judía hacían con los cuerpos, la manera como los trataban para el momento de su inhumación definitiva. María quiere un cuerpo para inhumar, pero ya no hay cuerpo. Ahora hay resurrección. Eso tiene que hablarnos muy fuerte a nosotros. Nosotros que siempre quisiéramos tener una realidad concreta a la cual aferrarnos. Lo pienso mucho cuando tenemos que enfrentar justamente la experiencia y el drama de la muerte. Entonces,
Con mucha frecuencia vemos a las personas tratando de atarse a el vehículo que queda, a la carne que queda allí expuesta en un ataúd, que después es colocada en el cementerio y nos seguimos atando profundamente al cementerio porque quisiéramos tener algo, una evidencia de que esa persona que compartió con nosotros aún permanece en medio nuestro. Pero después de la experiencia de la Pascua, hasta esa visión debería ser profundamente transformada, profundamente tocada por Cristo resucitado y por su Espíritu capaz de brindarnos una visión diferente, una visión de novedad. Es la visión con la que el Señor quiere llenar el corazón de la iglesia, para que entonces los discípulos de Jesús no piensen como piensa el resto de la gente. De hecho, estas palabras de María Magdalena hacen eco de la versión oficial que empezaron a manejar en el Sanedrín, los escribas y los fariseos, y lo que le pidieron a los soldados romanos decir, que simplemente se habían llevado el cuerpo, que habían robado el cuerpo de Jesús. Pues bien, ante esa visión aparece un par de discípulos. Aparece Pedro y el discípulo que más amaba al Señor corriendo hacia el sepulcro. Dice la escritura que corrió más el discípulo que más amaba al Señor. Eso implica ciertamente una mayor pasión. Eso es lo que remarca la escritura. La pasión de la búsqueda, las ganas del encuentro, el ansia por llegar. Y justamente estos dos discípulos simbolizan dos experiencias en la iglesia, la realidad de la autoridad en Pedro y la realidad de la comunidad en el discípulo amado. Y ambas confluyen en la experiencia de la resurrección, porque justamente el evento pascual, el evento transformante de la resurrección de Cristo, es lo que permite que todo haya cohesión, que todo alcance pleno encuentro y vínculo. Sin la resurrección y la Pascua de Jesús, todo quedaría atomizado, todo quedaría desintegrado. No podría darse lugar a una experiencia armoniosa, ordenada, corpórea, que permitiera que la historia de la revelación de Cristo Señor, de su mesianismo, de su entrega generosa en la historia, alcanzara justamente hasta nuestros días y se perfilara no simplemente como un relato o una narración, sino más bien como presencia viva y eficaz que camina en la historia a través de esta realidad compleja, de esta realidad amplia, que es justamente la iglesia. El Señor, por eso, nos invita hoy a mirar junto al sepulcro a estas dos figuras que también encierran una cierta pregunta, porque la verdad es que parecía que entre la figura de Pedro y la figura del discípulo amado había como una cierta controversia que de alguna manera remarca la comunidad joánica cuando se detiene a escribir este cuarto evangelio, pero que queda absolutamente superada justamente por el hecho de que el discípulo amado espera la llegada de Pedro para que sea él quien corrobore lo que está sucediendo dentro del sepulcro. ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran las vendas y encuentran el sudario doblado en un lugar aparte, como la evidencia de que el cuerpo no fue robado, porque nadie se habría de detener a doblar el sudario. Esa es una acción que no se produce de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, tal como sucede con un huevecillo, ¿no? Si hay un huevo y se rompe de afuera hacia adentro, entonces la vida muere. Pero si el huevecillo se quiebra de adentro hacia afuera, significa que la vida ha eclosionado. Eso sucede en la resurrección. La gracia de la vida ha abierto la puerta. No es un intruso el que quiso entrar en el sepulcro, sino más bien alguien que no pertenecía al sepulcro, el que quiso salir. El Señor nos muestra que Él y todos los que en Él creen
no tienen lugar de vivienda en un sepulcro, que no es esa su casa, que no es ese el lugar de su habitación, ya que el Señor ha vencido la muerte y ha abierto para nosotros la puerta singular de la vida. No se trata de una experiencia como la de Lázaro, que cuando corre en la losa necesita ser liberado del poder de las vendas. No, el Señor por su propio pie, en virtud de su gracia, sale libre, libre del sepulcro, libre de la muerte, libre de la historia dolorosa que acaba de atravesar. Y nosotros somos liberados con Él. Eso tiene que darle al corazón del creyente una profunda confianza cuando siente que su vida agoniza, cuando siente, como dice el salmista, que está a punto de ser lanzado a la fosa, porque implica que por más difícil que sea la situación, el Señor siempre hallará el modo y la forma de correr la piedra, de liberarnos de las vendas, de dejar doblado el sudario y hacernos salir con Él por nuestro propio pie de aquello que amenazaba con acabarnos. El Señor nos permita hacer esa misma lectura, de tal manera que, como el discípulo amado, podamos decir que hemos visto el sepulcro y que eso nos ha bastado para creer, de tal forma que nuestro corazón, movido por la fe, se alegre por la fuerza de la palabra que ha sido pronunciada sobre nosotros y que ahora es elevada como palabra pascual de vida. Dulce Madre, no te alejes, tus ojos de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuéntame, ¿cuál es tu visión de la resurrección? Y cuando has tenido que enfrentar la muerte, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has vivido tus duelos? No olvides invitar a todos a suscribirse a este canal, de tal manera que podamos ir esparciendo palabras de vida y podamos reconocer juntos que el Señor hace todas las cosas nuevas.